Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quisiera compartir un texto de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versos 15 al 17, el cual dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mis hermanos, esto es un llamado que la palabra de Dios nos hace a revisarnos constantemente, a ver dónde está nuestra prioridad, dónde están nuestros deseos, dónde está nuestra mayor motivación, dónde están nuestros anhelos, a quién queremos agradar, a Dios o a nosotros mismos. Como cristianos, nosotros debemos cuidarnos de no someternos, de no moldearnos a este mundo. Esa es la exhortación, la enseñanza que aparece en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que sepáis, para que confirmemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros asumamos el molde de este mundo. Dios no quiere que nosotros transitemos por el mismo camino que transitan aquellos cuyo Dios son ellos mismos y no nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos tener cuidado, debemos estar revisándonos constantemente, debemos estar siendo transformados por medio de la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios nosotros nos apartemos de aquellas cosas que no agradan a Dios y vivamos la vida que Dios a través de Jesucristo nos ha llamado a vivir. Ahora, ¿significa esto que las cosas que este mundo ofrece son malas en sí mismas? Claro que no. Dios es el creador de todas las cosas y la palabra nos enseña que Dios todo lo que crea lo ha creado bueno en gran manera. De manera que el tener propiedades, el tener una buena casa, el procurar tener un buen carro, una familia, poder viajar, tener bienes, dinero, eso no tiene nada de malo en sí mismo. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, y en Santiago capítulo 1, verso 17, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios, y nos dice además que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No para que estas cosas ocupen el lugar de Dios, no para que sustituyamos a Dios, lo apartemos, lo saquemos de nuestras vidas y hagamos de estas cosas nuestros dioses. No, Dios nos da todas las cosas para que nosotros le agradezcamos a través de ella, para que le adoremos, para que glorifiquemos su nombre, para que podamos utilizar estas cosas para bien de aquellos que lo necesitan. Para eso Dios nos la da. Dios nos colma de bendiciones. A Dios le place hacernos bien. Pero cuando tristemente nosotros ponemos estas cosas en el lugar que solo a Dios le corresponde, entonces no es el amor de Dios quien está primando en nosotros, sino el amor de nosotros mismos, el amor del mundo, nuestra propia naturaleza. Y es allí donde tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es cierto que Dios nos da estas cosas para que las disfrutemos. Sí, es cierto que Dios se complace en que nosotros nos deleitemos en ella, que le adoremos a través de estas cosas. Sí, es cierto que Dios nos da las cosas también para que si en su providencia Él quiere darnos riqueza, pues gloria a Dios. Eso es algo que le concierne solamente a Él. Dios da riquezas y da pobrezas. En su soberanía y en su voluntad, Él lo da a quien Él quiere. Nuestro deber, nuestro llamado, lo que debemos hacer es agradecer siempre a Dios y estar contento con lo que Dios nos da. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello, dice la palabra de Dios. El contentamiento es algo que como cristianos nosotros debemos practicar siempre. El mayor regalo, el mayor bien que el ser humano alguno debe recibir es Jesucristo. Y si nosotros lo tenemos, entonces todo lo demás es una bendición adicional. De manera que debemos tener cuidado de que las cosas que nosotros tenemos, que poseemos, por aquellas que luchamos, no sustituyan el lugar que solo a Dios le corresponde, porque eso sería idolatría.
todo aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde, sin importar lo que eso fuere, es idolatría. Y allí debemos tener cuidado. Así que cuidemos nuestro caminar de fe. Todas las cosas que este mundo ofrece son pasajeras, son vanas. Eso es lo que nos dice el libro de Eclesiastés: vanidad y vanidades. Todo debajo del sol es vanidad si nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Todo aquello que vivimos apartando a Dios de nuestra vida no tiene sentido. Por eso es vanidad. Así que debemos cuidarnos de eso. Demos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Agradezcámosle su providencia, su cuidado, su amor, sus bondades, sus bendiciones. Y pongamos estas cosas como secundarias, dando siempre la prioridad a Dios por sobre todo y por sobre todas las cosas. Vivamos la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Cultivemos cada día una comunión constante con Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Vivamos en obediencia a Él, démosle la prioridad por sobre todas las cosas a Él y guardémonos de nosotros mismos, de amar las cosas que este mundo ofrece por encima del Creador de las cosas. Pongamos a Dios como lo primero en nosotros, honremos a Dios y Él nos honrará y bendecirá, porque ese es su anhelo para nosotros, hacernos bien. Que Dios te bendiga.